Visita del Barça a Famaní, Patrick Guijarro, Ivana Andrés y mucho más. Vamos. Empezamos y entramos con toda la actualidad del Barça Famaní aquí. Primero, justamente el día de ayer, cuando jugó el Barça Athletic contra la Real Sociedad B, por primera vez en el masculino, se vio a Patrick Guijarro, también a Claudia Pina, aquí a Vicky López y por último a Alba Caño, que fueron a visitar al equipo justamente en la grada, lo cual yo siempre menciono que me parece un gran gesto y una gran muestra de implicación siempre con el club y sus respectivas secciones, y ojalá que esta imagen también se pueda repetir, pero a la inversa. O sea, por ejemplo, futbolistas del masculino visitando a las del femenino, porque eso definitivamente sería como una iniciativa para que más personas vayan a verlas y a apoyarlas. Y ya que he mencionado justamente a Patrick Guijarro, estaba viendo el documental de Nascudas para Jugar, Nacidas para Jugar, que se encuentra en Barça One y estuvo muy interesante. Dura poco más de 12 minutos, incluyendo los créditos finales. Realmente vale la pena y quería comentar justamente acerca de lo que mencionaba Patri, que me parece bastante interesante, ya que comenta bastantes fases de su vida y también hasta la actualidad justamente del Barça a Famaní. Aquí he ido transcribiendo ciertas frases y en resumen dijo esto: para mí el fútbol lo es todo. Y es que es algo que se nota y se ve reflejado. Llevo casi 10 temporadas y ahora mismo puedo decir que es casa. Y es que se encuentra en su casa y el Fútbol Club Barcelona al final ya forma parte de su vida cotidiana. Desde pequeña quería destacar en el fútbol con la pelota y aquí también su madre empezaba a contar bastantes experiencias muy divertidas, por cierto, por eso digo que lo, que lo recomiendo y vale totalmente la pena. Continuamos. Mis inicios fueron a los 7 años en un equipo mixto, y es que como la mayoría de futbolistas de ahora, me refiero de su generación, empezaron justamente de esa manera. Probé y me encontré a gusto e incluso comentaba también que ya destacaba desde pequeña y eso impresionaba a las personas que estaban alrededor. La llamada del Barça empieza por Virginia Torrejilla, aquí cómo se empezó a fraguar su fichaje y siendo el Fútbol Club Barcelona no podía decir que no. Incluso su madre se emociona bastante cuando comenta esto y es que es el Barça. O sea, al final, por algo, se fijaron en Patrick Guijarro y vaya cierto que fue el hecho de traerla al equipo. Salir fuera de casa fue duro, por familia y amigos es que también. O sea, es todo ese cambio, esa transición que siempre cuesta al inicio. También a nivel deportivo, por suerte compartía piso con Mariona y Alexia Putellas justamente ahí en la Masía. Me acogieron y ayudaron bastante. Punto importante también cuando una persona, jugadora o en cualquier rubro es nueva en un lugar y es bueno siempre que la ayuden a integrarse. Eso me hizo más fácil el primer año ganar y aquí ya empieza a hablar más en presente. Justamente empieza a ocurrir esa transición justamente de su carrera desde pequeña, cómo fue acoplándose al club, al equipo, a todo en general. Y aquí llegamos a esto. Ganar la primera Champions fue de los momentos más cruciales y emotivos, y es que fue nuestra primera Champions. Esa mítica, justamente ante el Chelsea con esa camiseta rosada y todo lo que vino después. Personalmente, la segunda que remontamos también lo es, y es que ese doblete de Patrick Guijarro para empatar ante el Wolfsburgo en cuestión de minutos, luego la remontada, brutal. Parece fácil, pero es algo histórico. Mantenerlo es difícil, pero ojalá sigamos con esas ganas y ambición que es lo que nos caracteriza. Y es que esto también justamente es como un sello propio de este equipo, de estas jugadoras, y hay que mantenerlo para seguir en esta línea, pero tal y como dijo Patri aquí, y vuelvo a insistir, no es la primera jugadora que lo dice, pero es que no es nada fácil. Entonces es el hecho de haber normalizado
lo extraordinario. Y la frase que he elegido es: después de lo que pasó con el Barça, pido seguir con esta buena dinámica. Muchas alegrías, hacer historia y conseguir títulos. Esperemos que todo siga de esa manera y que sus deseos se cumplan. Es por lo que luchamos cada día. Y vuelvo a insistir, es que es algo que realmente se ve reflejado en los entrenamientos, también fuera, o sea, cuando ya no se encuentran en las instalaciones del club, porque ahí también se están cuidando, ya sea mentalmente, ya sea físicamente, para estar a tope, y luego ya ello llevado a los partidos, a nuestro ADN, a nuestro modelo de juego, tanto individual como colectivo, para poder cumplir todo lo propuesto en esta temporada. Así que impecable Patrick Guijarro, y como dije, es un documental que recomiendo bastante. Y aquí, para hacer un poco, digamos, de contraste, habló Ivana Andrés en Marca respecto, haciendo alusión a otro documental en la misma línea, aquel de Se acabó, Diario de las Campeonas, y le hicieron una serie de preguntas sobre ello que quiero comentar porque creo que hay tema aquí y en gran mayoría no estoy de acuerdo. Le preguntan: ¿cómo vivió ese año de transición entre la Eurocopa de 2022 y el Mundial de 2023 con la rebelión, o sea, rebelión de las 15? Fue un duro año y muy difícil. Había posturas totalmente diferentes, evidentemente, y cada una decidió luchar desde prismas distintos. Yo, particularmente, decidí luchar desde dentro. O sea, ¿de veras eso era luchar? Que se puede hacer, sí, pero ¿esas fueron las formas correctas? Yo creo que no. O sea, al final, más que todo fue básicamente quien estaba ahí con Bilda, quien era como un escudo a la vez, quien decía que sí a todo, sin más. Creo que lucha estaban haciendo otras futbolistas en su momento. ¿Cree que hubo, le preguntan otra vez, falta de transparencia? Y responde: quizás sí, pecamos en no contar o no ser lo explícitas que debíamos ser, o no, fueron momentos complicados y se decidió actuar así. Es que esto es lo que yo no entiendo, o sea, ¿por qué primero dicen una cosa y luego otra? O sea, es mejor siempre decir lo que uno piensa de primera instancia, y así todas tenían constancia de cuáles eran las intenciones. Pero bueno, las cosas pasaron así y ya no se puede volver al pasado y cambiarlo. Las cosas llegan en su momento y no creo que se deba juzgar a nadie. Le preguntan: pasó a ser la capitana, ¿se sintió utilizada? ¿Era una oportunidad? Dice: ni me sentí utilizada ni lo cogí como una oportunidad. Yo creo que aparte de la capitanía, muchas aprovecharon y vieron esto como una oportunidad, mismamente, para tener un puesto también deportivo que no correspondía. O sea, que no se habían ganado, me refiero en base a méritos deportivos, como sí lo habían hecho otras jugadoras que son las mejores en sus respectivas posiciones. El seleccionador, Bilda, eligió. ¿Por qué, me pregunto? Bueno, cuando Irene Paredes, Alexia Putellas y Jennifer Hermoso volvieron a la selección, hablamos con él para devolverles el brazalete y él nos comentó que les preguntaría si querían o no. Al final ellas decidieron que no por los motivos que consideraran y nosotras fuimos las capitanas. Y bueno, a partir de ahí cada quien tomó su decisión y normal, al final que ellas, tras volver por todo lo sucedido, no quisieran por lo menos en ese momento, aunque igual creo que era claro quién era la capitana y las capitanas sin brazalete dentro del vestuario. Preguntan: ¿se arrepiente de algo? ¿Cambiaría algo? Y responde Ivana: no, la verdad que no. Me hubiera gustado que en el Mundial el equipo hubiera estado más unido. Algo que se vio también en el documental, que no hubo una unión y que muchas ya iban a su propia bola. Siempre se dice que los equipos unidos pueden ganar más, pero la realidad es que nosotras no lo estábamos tampoco, es que nos estuviéramos dándonos de hostias, o sea, tampoco era así, o sea, no era un extremo como tal, pero no era el mejor vestuario y aún así conseguimos ser campeonas del mundo. Es que lo que hubieran logrado, digo yo, si se hubieran unificado como tal, y me refiero a quienes al final traicionaron a sus compañeras. Si todas hubieran ido a una, lo diferente que hubiera sido, quién sabe si quizás se evitaban algunas
desgracias. Fuimos capaces de separar y de luchar realmente por nuestro sueño y objetivo. Fuimos lo suficientemente profesionales para dentro del campo, en los entrenamientos y en los partidos, luchar por todas y así. Aquí sí que sí tiene razón, porque es algo que se vio. O sea, pese a las diferencias, creo que se enfocaron simplemente en hacerlo bien y en tratar de lograr el objetivo del Mundial. Y aquí cierran con esto, que a mí me parece indignante. Lo vi en el documental también, y cuando pasó en ese momento también sentí lo mismo. Y le preguntan, ¿pensó en ese momento, o sea, cuando ya iba a levantar la copa, en llamar a Irene Paredes, Alexia Putellas y o sea, no solamente a una, sino quizás a las tres, por lo que representan también, Jennifer Hermoso, para que la acompañaran? Y respondió, es que al final era yo la capitana. Ellas en su momento no lo quisieron ser y la levanté yo, como lo hizo Iker Casillas en su día solo, o sea, en ese Mundial de Sudáfrica 2010. Para mí no se trata de eso. Para mí era un tema de ser solidaria con sus compañeras, ya que eran quienes más realmente habían luchado, quienes habían dado la cara en toda esa situación, y no solamente ahí, sino durante muchos años, y eran la representación viva, justamente, de quienes buscaban mejoras por el fútbol femenino español. Y esto no se trata de, bueno, como yo soy la capitana, ya está, me ensimismo y no le doy la copa a nadie. También son gestos que han ocurrido en diversos equipos. Existe el hecho, justamente, de pensar que va a ser una imagen que va a quedar plasmada para la eternidad, recordada para siempre, y lo bien que hubiera quedado el hecho de dársela ya sea a Irene, a Alexia o a Jenny o a las tres, o incluso hasta compartir las cuatro. Hubiera quedado mucho mejor, y no por el hecho de cómo se iba a ver, sino por el gesto que hubiera significado, justamente como imagen de esa lucha. Pero al final optó por seguir ese camino egoísta que siguieron otras, y bueno, simplemente luego todo cayó por su propio peso, y al final, como dije, en la línea de los documentales se pueden ver ahí los distintos contrastes, por ejemplo, entre lo que he comentado acerca de Patrick Guijarro y luego este caso, que por cierto también Patrick luego volvió a la selección y fue de las que se perdió este mundial, una oportunidad única y que quizás no se vuelva a repetir, al igual que por ejemplo otras luchadoras como Mapi León y Claudia Pina, donde creo que se pueden ver amplias diferencias respecto a valores y principios. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse y dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo, y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Deu.